Muy buenas noches a todos. Estamos nuevamente en un conversatorio más de Conversatorio sin Censura. Nos encontramos con el politólogo abogado Nelvin Aramayo desde Tarija, desde el sur de Tarija, para poder conversar de diferentes temas. Inicialmente, muy buenas noches, Nelvin. ¿Cómo estás? Desde Guanuni, un saludo revolucionario, mi hermano. Eh, bueno, gracias Manuel, igual un saludo, muchas gracias por la invitación. Igualmente un saludo de aquí de la ciudad de Tarija, a Oruro, al municipio de Guanuna, igual un saludo fraterno, hermano. Gracias, hermano. Igualmente saludamos a todos quienes nos siguen por esta página de una manera bien rústica, informal, pero sin censura. Es un espacio que de alguna manera queremos tratar de llegar a la población mediante las redes sociales a estas horas de la noche. El día de hoy teníamos programado la participación de un invitado especial que es Baloy Pardo, que es el rector de la Universidad Nacional Autónoma de la Samudio. Creo que por circunstancias personales no puede estar. Lo vamos a seguir esperando, seguramente se va a ir conectando, ¿no? Circunstancias, muchas veces existen algunos percances los cuales pueden impedirnos no cumplir cierto tipo de actividades y lo entendemos. Pero como siempre, fin de semana tras fin de semana nosotros cumplimos con este compromiso que lo hicimos ya hace unos 2 semanas, 2 meses, ¿no? Compañero Nelvin, si no me equivoco, hermano, 2 meses ya que estamos haciendo esto, ¿verdad? Sí, sí, justamente Manuel, ¿no? Siendo un poquito informal, como tú dices, hermano, ¿no? Este es un espacio evidentemente académico, de análisis. Lo importante que es sin censura y siempre en el marco del respeto y lo que más importa es que se pueda desglosar todas las ideas con la finalidad de poder aportar a la sociedad y que la sociedad tenga siempre la confianza en sus profesionales y pueda encontrar en ellos siempre la técnica siempre con la finalidad de poder aportar al país, ¿no? Así es, hermano. Lo más importante es eso, ¿no? Aportar de alguna manera desde una perspectiva politológica, ¿no? Un poco más académica, no hacer una política, se podría decir, de campo, ¿no? Sino una política más científica, la cual nos puede ayudar a entender muchos temas. El compromiso es siempre con todos, con la población. Aquí nadie nos los paga, ¿no? Fin de semana tras fin de semana nosotros lo hacemos así de cariño, de corazón, porque nos gusta hacer esto. Y eso es un compromiso que por más que nos puedan estar escuchando 10, 20 personas, porque lo bueno que nuestras reproducciones ya llegan a 1000, 2000 personas, 3000 personas, ¿no? Porque esto se reproduce. Quizá en el en vivo puedan estar una población no tan amplia, pero en el transcurso de la semana se va reproduciendo y reproduciendo y eso es lo más importante y lo que nos interesa. Por más de que una sola persona nos vea, vamos a seguir haciendo y continuando en este paso. Así que empecemos ya, Nelvin hermano, desde el sur de Tarija, vamos a compartir estos puntos que son muy importantes. Inicialmente es la COP y la marcha por la democracia. Segundo punto que tenemos son los resultados del censo. Tercero, los bolivianos que se refieren, ¿no? Que es más importante tener mascotas antes que hijos, el por qué vamos a buscar y buscar algún tipo de respuesta a lo que viene a ser conforme a las declaraciones que hemos visto en el transcurso de la semana, también referente a las movilizaciones, ¿no? Al paro cívico que se ha llevado adelante este viernes. También el último que es referente al conflicto de los ponchos rojos, el paralelismo sindical promovido. Pero inicialmente, a ver, vayamos con el primer punto, que es la central obrera boliviana y la marcha por la democracia, ¿no? Quizá podemos manifestar y tomar primeramente un análisis comparativo, que muchos ya lo estaban haciendo, en muchos programas por las redes sociales, por Facebook, por TikTok, muchos decían una comparación bastante importante. La Central Obrera Boliviana de 1960 y la actual Central Obrera Boliviana. Una Central Obrera Boliviana de 1960 que manifestaba que endeudarse es someterse a lo que viene a ser países extranjeros, ¿no? El imperio, cualquiera que sea. Pero ahora vemos como una Central Obrera Boliviana que está exigiendo, ¿no? Que se aprueben los créditos, endeudarse al país. Miren, una gran diferencia, ¿no? 1960 no querían endeudarse porque era someterse a alguien. 2024 estamos pidiendo
estamos levantando la mano, ¿no? Para poder pedir algún tipo de ayuda y para seguir de alguna manera manteniendo el país. Pero, ¿cómo lo vemos, hermano politólogo Nelvin desde Tarija? Gracias, Noel. Sí, aquí es una cuestión bien interesante porque evidentemente la Central Obrera Boliviana en sus fundamentos es evidentemente de clase que intenta, digamos, defender el tema de los trabajadores. Habíamos dicho en anteriores oportunidades siempre que la Central Obrera Boliviana hasta hoy en día ha tenido una serie de transformaciones y esas transformaciones ha hecho de que pierda legitimidad con el tiempo y que la población vea que esa defensa por la democracia y demás no es genuina y que por lo tanto lo que intenta de la finalidad es defender al gobierno nacional, digamos, y más no así al tema de los trabajadores, porque los trabajadores evidentemente la estamos pasando mal todos, digamos, pero en este caso el tema de los trabajadores tienen ese problema, digamos, con el tema económico, el tema social, el tema del seguro y demás. Ahora, la Central Obrera Boliviana evidentemente hace hincapié en que en defensa de la democracia y creo que la democracia en sí, como ellos lo están percibiendo, no está en peligro porque no se intenta derrocar al gobierno nacional, porque el gobierno nacional ha sido electo y es un gobierno legítimamente constituido, entonces no existe esa posibilidad. Evidentemente es una respuesta a otros sectores que están en protesta. Estamos viendo que el país está entrando en tensión y que esa tensión se va a ir profundizando. Y varios sectores a nivel nacional están haciendo, por ejemplo, un tema en específico es el tema del censo, entonces va a ir subiendo el tema de la tensión y demás, varios sectores han anunciado movilizaciones. Y esa defensa no pareciera ser que convenciera a la población en su conjunto. La defensa tendría que ser al contrario, debe ser de defensa de la economía de los trabajadores y sus afiliados en su conjunto. Entonces, carece específicamente de una especificidad bien compleja porque la defensa de la Central Obrera Boliviana tiene que ser en el marco siempre de la defensa de los trabajadores. Eh, y en defensa de la democracia en sí, ¿por qué? La Central Obrera Boliviana tendría que ya entrar en un proceso, ya creo yo, siempre en un cambio ya de dirigencia como tal. Tiene que haber, digamos, para que nuevamente la Central Obrera Boliviana tenga, digamos, un poquito más de credibilidad. Entonces, practicar dentro de su seno el tema de la democracia y el tema, ¿no?, de la participación de todos sus sectores. Entonces, eso yo creo que le va a poder ayudar de mejor manera. Entonces, evidentemente va a tener que hacer ciertos acuerdos y poder de alguna forma poder recuperar esa credibilidad que se ha venido con el tiempo menos, ¿no? Entonces, tiene un gran desafío la Central Obrera Boliviana con todos los sectores de poder afianzarse con la finalidad de darle un mensaje claro a la población y a todos sus afiliados que eso va con el tiempo le va a poder potenciar y de mejor manera se va a poder no sentirse, digamos, sentirse que defiende a solamente al gobierno o al presidente, sino que defiende al sector proletario, ¿no? Exacto, hermano, es un elemento muy importante el cual se tiene que analizar con bastante precisión y sin duda no hay elementos los cuales tenemos que nosotros discernir. Un claro ejemplo, vemos como una central obrera boliviana, como lo has manifestado, hermano, está siendo cuestionada, ¿no?, por diferentes, se podría decir, organizaciones no afines, ¿no?, y que no están, ¿no?, porque mira un ejemplo, los profesionales por cuenta propia no están afiliados a la central obrera boliviana. Incluso ya hay, ¿no?, una
posible paralela a la central obrera boliviana, que es, ¿no?, la central de trabajadores por cuenta propia, gremiales y demás, ¿no?, que están encabezados por el sector gremial y que sin duda es un sector que es mucho, mucho más amplio, ¿no?, muy grande, si no me equivoco debe ser más de un 80% del país que está organizado en base a ese tipo de características económicas, las cuales pueden de alguna manera diferir mucho con lo que es las características de cada miembro afiliado, asegurado a la Central Obrera Boliviana, ¿no?, porque son miembros que de alguna manera son asegurados, no son asegurados porque es en base a una empresa estatal, puede ser también a una institución del Estado, que tienen y perciben de manera mensual un salario fijo. Pero hermano, ¿cómo podemos de alguna manera ver este desgaste tanto de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, ¿no? ¿Cómo se puede percibir y por qué hasta el momento de alguna manera la población sigue y está en continuo rechazo a lo que es esta nueva etapa histórica del sindicalismo en el país? Sí, lo que pasa es que obviamente tiene un desgaste importante la cabeza de la Central Obrera Boliviana. En su momento, cuando fue elegido el señor Guarachi, estaba sentado al lado del expresidente Evo Morales, pero en ese conflicto él evidentemente le da la espalda. No es en su momento consecuente lo que se decía en su momento. Evidentemente el conflicto fue de proporciones de Estado y ha sido muy complicado lo que ha vivido el gobierno en ese momento. Pero también se le ha visto sentado con la señora Yanine Áñez, entonces eso también ha hecho de que muchos sectores rechacen también su presencia. Ahora pasa lo mismo, digamos. Está en un momento complicado el gobierno nacional por la ineficiencia de su administración y hace que salga en defensa, más bien en hacer una crítica constructiva. Entonces, la defensa pareciera ser que no responde al tema institucional de la Central Obrera Boliviana. Entonces, ese desgaste natural de la cabeza hace de que no se pueda confiar en la Central Obrera Boliviana y por eso yo pienso que sería saludable para la propia Central Obrera Boliviana hacer un cambio de todo la cabeza y que pueda dar un mensaje a todos sus afiliados y que no tengan esa desconformidad, porque como tú lo dices, muchos sectores no ven de que esta institución tan importante, histórica, que ha tenido muchos logros durante toda su historia en la defensa de los derechos de los trabajadores de la clase proletaria, se vea mermada y que no puede encontrar en la dirigencia específica la voz de muchos sectores que estaban afiliados o que están afiliados a la Central Obrera Boliviana. Y entonces buscan otros mecanismos constitucionales, evidentemente, ¿no?, de poderse organizar de diferente forma y poderse hacerse escuchar. Entonces, esa inacción que tiene la Central Obrera Boliviana frente a los problemas económicos, frente a los problemas políticos, frente a los problemas sociales, hace que muchos sectores se vayan desligando y eso merma la credibilidad de la Central Obrera Boliviana. Entonces, ahí hay un punto bien importante que debería retomar una discusión interna que les permita a ellos reflexionar el momento político que se está viviendo hoy en día. Entonces tiene que haber un cambio revolucionario, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Revolucionario. Entonces, dar un mensaje a la población que la propia Central Obrera Boliviana va a mejorar y va a hacer la defensa in situ, ¿no?, de sus afiliados y de los trabajadores de la clase proletaria. Entonces, ese es un mensaje mucho más convincente, mucho más fuerte y que evidentemente los rostros van a cambiar. Entonces, eso es lo que le hace no tan creíble. Entonces siempre obviamente se le dice con todo el respeto del mundo a los dirigentes y a todos los que están a la cabeza de la Central Boliviana que puedan hacer una reflexión personal y sobre todo institucional y con la finalidad de poder más bien fortalecer la Central Obrera Boliviana, porque la Central Obrera Boliviana es una institución de suma importancia para todo Bolivia, porque tiene en su seno siempre, ¿no?, esa posibilidad de poder aglutinar a todos los sectores
más empobrecidos, más proletarios, los sectores que es el grueso de la población, pero que no permita, digamos, que no permita que tenga o que con el tiempo se vaya desgastando esta noble institución, ¿no? Exacto, hermano, eso sí tienes mucha razón. Y quienes nos están escuchando y quienes nos van a escuchar tienen que tener también muy en cuenta de que hemos tocado estos puntos porque muchos que han visto nuestros conversatorios, ¿no?, en el lapso de este tiempo nos decían, ¿por qué han dicho tal cosa? Incluso, ¿no?, para tomar este punto, algunos compañeros dirigentes mineros que no vamos a manifestar el nombre por respeto, nos pidieron ser parte. Seguramente también por algún tipo de actividades, percances que han tenido, no están en este momento en este conversatorio, pero sin duda nosotros estamos cumpliendo, ¿no? Siempre es abierto, lo hemos dicho, cualquiera puede entrar, ingresar a este espacio y decir lo que quiera, y nosotros siempre estamos abiertos a poder compartir, si es necesario debatir, ¿no?, porque todos tenemos ideas muy diferentes y por eso son estos espacios para poder compartirlo y lo volvemos a manifestar cuando quieran. Este es un espacio abierto y bienvenidos todos en sí. Pero hermano, vayamos desarrollando los otros puntos, ¿no?, para que así podamos ir acabando porque son bastantes. El segundo punto que se refiere a los resultados del censo, ¿no?, que ha sido de bastante connotación en estas últimas semanas en el país y que ha tenido una resonancia y repercusión en muchos departamentos, muchas autoridades, alcaldes, gobernadores del país se han ido pronunciando. Un claro ejemplo que viene a ser Santa Cruz, ¿no?, que es el último punto que vamos a tocar, pero así de manera bien puntual. El paro que han llevado adelante era también frente a los resultados del censo, no muy al margen de los problemas económicos, sociales que se tienen, pero sin tocar quizá de una manera bien específica y crítica lo que son los resultados en sí, podemos ver cómo está variando, ¿no?, al margen de que hay una duda de parte de todos, ¿no?, de que yo pienso que no sé si ese crecimiento que nos han dado a conocer es real o no, pero bueno, ellos ya han dado el resultado. Pero un ejemplo, hermano, mira, yo te doy a nivel de mi población de esta región. Nosotros antes éramos un número superior al que actualmente nos han manifestado y lo que muchos nos cuesta creer, hermano, como guanuneños, a mí incluso me cuesta creerlo, hermano. Nosotros, según el resultado del censo, somos 20.000 y un poquito más. Y de Ayagua, hermano, de Ayagua, que está a 45 minutos de Guanuni, pero que pertenece a Potosí, tiene el doble que Guanuni, hermano. Son más de 41.000, imagínate. Pero lo que nosotros cuestionamos es cómo las autoridades de ese municipio han logrado ese resultado, ¿no? Un ejemplo, ellos, empezando de sus autoridades universitarias, han exigido, han conminado incluso, ¿no?, de una u otra manera a que de una manera reflexiva la gente sea empática con su región, ¿no? Así que los estudiantes, docentes de Yayagua, donde hay muchas carreras, se han censado ahí, hermano, de manera obligatoria. Y mira, cosa muy diferente ha pasado en mi región, Guanuni. Más del 50% de los que tienen un trabajo estable en Guanuni, hermano, no se ha censado. Por eso tenemos un resultado así. Entonces, ¿cuál llegaría a ser la raíz de todo esto? Las autoridades en sí, porque hay autoridades en el momento que sí tienen una postura regional, ¿no?, una postura regional, que han hecho todo por su región, y hay otras que, ¿cuál es la función de las autoridades en en el censo en sí, ¿no? ¿Por qué algunas han tomado acciones reales y otras simplemente han hecho caso omiso y han esperado que la población por gana y gusto vaya? Muy al margen de que son pésimas gestiones, ¿no? Porque la gente se va por necesidades, ¿no? Si tú vas a estudiar algo, un ejemplo, en Cochabamba, ¿no?, porque esa carrera no hay en tu región, ¿no? Y muchos nos ha pasado eso, ¿no? Hemos tenido que ir a estudiar a otras universidades de otro lado porque no hay esas carreras en nuestra propia región, ni siquiera en nuestro departamento. Pero hermano, ¿cómo vemos a ver este punto, los resultados del censo desde el sur de Tarija, mi hermano? Sí, bueno, el tema del censo, si nos vamos un poquito para atrás para poder hacer un poco de retrospectiva y tratar de sacar un poco de elementos que nos ayuden a entender este proceso que al final de cuentas eh, la población en su conjunto evidentemente no le da la credibilidad correspondiente. Y son varios factores.
Recordemos que el tema del censo empieza evidentemente como atribución del Estado central para poder llevar adelante ya en una situación de no credibilidad, porque en su momento tenía que haberse dado. Y eso genera un conflicto específicamente en Santa Cruz, que era la región más interesada en el tema del censo. Y por eso ha habido el paro, ha habido movilización. Recordemos que esa situación ha llevado a un montón de conflictos específicamente en la región de Santa Cruz. Pero eso por una decisión específicamente de la no acción del gobierno central. Entonces, y específicamente ahí se ve cuando se intenta dar una solución, empieza a haber ya los roces entre el propio movimiento socialismo y no han visto con buenos ojos que se haya dado la ley específicamente del censo. Y eso ya genera, ¿no? Un tipo de fricción específicamente. Y la población evidentemente no ha visto con buenos ojos esa situación y por lo tanto los censos, desde un comienzo el censo no ha tenido la credibilidad y específicamente el respeto que debería haber tenido, ¿no?, con la población entre todas sus instituciones. Y por eso es que hoy en día el censo está entredicho, pero más sin embargo, en lo institucional, hasta hoy en día es lo que hay, pero evidentemente no convence porque evidentemente la población ha crecido mucho, ha crecido específicamente en varias regiones metropolitanas, ha tenido cierto movimiento específico de otros municipios hacia los centros más importantes y poblados. Eso por una parte. Ahora, otra situación que podría ser explicable, el tema del censo y los no resultados que no convencen a la población, específicamente a los más interesados, las principales capitales, evidentemente resulta de que los municipios más cercanos, ¿no?, de las capitales, la gente específicamente, evidentemente, va a hacer sus negocios a las capitales principales y por eso es que hay un vaciamiento específicamente de los municipios a estos centros por el tema económico específicamente. Eso por una parte, porque muchos, como ha crecido la población y van, hacen su comercio, lo venden, entonces trabajan ahí, y muchos, como tú dices, van a estudiar a estos centros educativos, la universidad tanto pública como privada. Entonces, por eso es que la población ha crecido, pero eso es por una parte. Ahora veamos otro elemento que ha pasado y que ha sido noticia a nivel nacional y que muchos diputados, senadores se han quejado, digamos, específicamente de las regiones más importantes, de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, aquí se ha visto mucho, de que las personas que trabajan acá, siendo en el transporte, en el comercio, en cualquier sector, en el educativo, muchos municipios de las regiones más alejadas de los centros poblados han hecho una campaña con la finalidad de poder traer a esas personas y poderlos censar en sus municipios. Evidentemente ha habido una presión específicamente tanto social como comunitaria, podríamos decirlo así, que vengan a hacerse censar en sus comunidades. Claro. Y ese vaciamiento podría tal vez explicar esa situación. De las principales capitales hablamos, ¿no? Pero muchos municipios en sí, alejados de los principales centros de las principales capitales, han tenido un vaciamiento importante en las capitales porque evidentemente es en su vida, muchas personas prefieren no volver a sus regiones, en las principales capitales se encuentran otra forma de vida. Entonces, eso puede ser por una parte, pero también otra explicación que podría también se dar es el tema de que hay un golpe específicamente al núcleo de la sociedad que es la familia. Muchos jóvenes prefieren no tener hijos y eso va obviamente por el tema económico, el tema social. Hay muchos factores que hacen que muchos jóvenes prefieran no tener familia. No es lo mismo hace 10 años que hoy en 2024. En 2024 está muy complicado poder planificar una familia o querer tener una familia. Entonces no es fácil. La economía no está muy buena, con lo que decíamos hace muy poco. Por ejemplo,
no es accesible para los jóvenes, el joven promedio o profesional promedio que pueda acceder por ejemplo, a un inmueble o comprarse una casa o un departamento. El tema inmobiliario está demasiado carísimo y entonces es imposible que puedan planificar una familia. Entonces, es prácticamente imposible comprarse hoy en día para el joven acceder a una habitación o los alquileres, por ejemplo, también. Entonces, son varios los factores que tratan de explicar el tema del censo. Evidentemente, los actores políticos hacen un reclamo, obviamente justo también porque tal vez no se ha acompañado en el tema del proceso del censo. Tendría que haberse acompañado o mostrado, o si acompañaron, pero no se ha mostrado. Entonces eso genera la desconfianza. Entonces, más sin embargo, tal vez debería el gobierno central de poder, o en el futuro también, porque va a haber censos en el futuro, de poder trabajar con las regiones autónomas, ¿no? De manera más coordinada y obviamente, porque los tiempos cambian, digamos, no es simplemente de que vamos a poder, digamos, yo saco los datos y ellos son los válidos, no. Obviamente un trabajo entre todas las instituciones y regiones autónomas que les permita darle credibilidad a esos datos, ¿no? Entonces, esa falta de coordinación entre todos los niveles del Estado hace que no sea confiable el tema del censo, ¿no? Pero esos son los datos que va a haber a futuro, así que con eso vamos a tener que empezar a trabajar, ¿no? Exacto, hermano. Y tomando en cuenta, ¿no?, que este punto tiene mucha relación con el tercero, ¿no?, donde también podemos dar lectura que ha empezado lo que viene a ser esta polémica con las primeras declaraciones del ministro de Gobierno, el ministro Castillo, que manifestaba que la gente que está reclamando en las calles, la diputada Luisa Nayar, por ejemplo, que dice: no hemos crecido, no tiene ningún hijo. La gente de nuestra generación ha decidido tener menos hijos, y también el mismo ministro en su declaración decía que Bolivia ha crecido, pero no ha crecido lo suficiente como esperábamos, porque la gente de mi generación ya tiene nuevas prioridades. La gente de 35 a 40 años ha decidido no tener relaciones formales, ha decidido no casarse y no tener hijos. Tiene mucha relación, hermano, ¿no?, lo que estabas manifestando, y sin duda, no solamente quizá es por un tema de ideas, ¿no?, de pensamientos de esa generación de la que también somos parte, ¿no?, y podemos también decir, ¿no?, que no tenemos hijos, pero eso no puede justificar, ¿no?, un resultado en sí, porque no solamente somos uno, hay muchas cosas, ¿no?, hay muchas características, hay muchas cosas las cuales pueden determinar por qué el resultado de esto, pero al mismo tiempo es necesario manifestar el porqué de todo esto, y tú ya has dado ese pequeño, se podría decir, esas pequeñas pantallazos de por qué, ¿no? Y un claro ejemplo es el costo de vida. El costo de vida en la realidad es superior antes, ¿no? Antes quizá, como tu hermano lo has manifestado, podías por lo menos pensar y tener esa idea de poderte comprar un terreno, una casa, pero ahora podemos ver, ¿no?, los bienes inmuebles están disparándose y están absolutamente polarizados, ¿no? En este caso aquí está un bien inmueble que cuesta cientos de dólares, incluso no sabemos de cuánto está, ¿no?, el valor del dólar actualmente, ¿no? Y también el otro contrario, el desempleo. Un desempleo que es campante en el país, y creo que lamentablemente las autoridades no están tomando en cuenta de cómo cada día va creciendo y creciendo. Es algo que está yendo como bola de nieve, y lamentablemente no están pudiendo ni las autoridades nacionales y mucho menos, ¿no?, las regionales, departamentales, municipales, no están dando respuesta a lo que la población realmente quiere. La gente no está buscando ahorita quién va a ser el presidente, ¿no?, sino la gente quiere quien resuelva, está viendo, velando su bolsillo, su economía, cómo llevar un pan a sus hogares, y eso es lo que la gente ahorita quiere, ese tipo de respuestas, porque al margen de quién sea el próximo gobernante del país, la gente primero quiere sobrevivir, porque si tú no sobrevives, al margen que te está interesando quién te va a gobernar, ¿no? Lo importante es que tú sobrevivas, tener para llevar a un alimento a tu hogar, y es algo que consideramos que debemos tomar muy en cuenta y analizarlo con las medidas necesarias. Miren, un claro ejemplo, las autoridades nacionales incluso se estaban animando, y no sé si van a continuar con esa
predisposición de poder continuar con el censo, ¿no? No con el referéndum, no, si no me equivoco, no quieren hacer un referéndum, pero mira hermano, en el país pareciera más de un departamento. Todos los funcionarios públicos que tenemos en el país son como todo Oruro, son más de 500.000 funcionarios que se tienen en el país, ¿no? Funcionarios porque son funcionarios, otra cosa es ser servidores públicos. Debe haber muy pocos, pero hay verdaderos servidores públicos, pero una gran mayoría son funcionarios. Solamente en estos días también se ha viralizado, ¿no?, un video de María Galindo donde está entrevistando a un gerente de una empresa estatal y lamentablemente el gerente no conocía nada. No conocía ni cuántos funcionarios tenía, no conocía ni qué empresas tenía que fiscalizar. Entonces estamos llegando a una decadencia absoluta en el país y creo que las autoridades tienen que tomar conciencia de eso. Tienen que tomar en cuenta también que nosotros no estamos haciendo aquí comentarios político-partidarios, no estamos haciendo comentarios de análisis, un análisis que la población realmente considero que de alguna manera comparte estas ideas, porque la gente está vulgarmente, como dicen, emputada, ¿no? Esperemos que no nos censuren el video, pero eso es una realidad, la gente está molesta. La gente está molesta, la gente está enojada porque tú sales a la calle, mi hermano, y encuentras los productos más caros, pero no encuentras trabajo para poder comprar esos productos. Entonces creo que es una bronca que se entiende, mi hermano. ¿Cómo vemos en Tarija, hermano? ¿Cómo está la calidad del empleo? ¿Hay trabajo en Tarija? ¿O hay trabajo para los profesionales? ¿No hay? ¿O cómo está, mi hermano? Sí, mira, antes de entrar a eso, lo que me preguntabas, yo quería acotar con lo siguiente. Si en sí el Estado como tal, la sociedad en su conjunto, ve que hay un problema en el tema de la natalidad, ¿no?, que es un tema de Estado como tal, entonces a futuro los próximos gobernantes o autoridades electas van a tener que trabajar en políticas públicas que vayan a tratar de resolver este problema demográfico. Y ese problema demográfico se hace con políticas públicas con la finalidad de poder fomentar la familia, de poder darle una, como tú dices, al joven, sea profesional o no, sea comerciante, la posibilidad de tener una vida digna. O sea, eso le va a dar la posibilidad de querer pensar en familia. Entonces, se va a enamorar, entonces tengo un trabajo, voy a poder tener la posibilidad de poder sustentar la familia, que eso sería lo más importante. Políticas públicas, sea en el marco legal, sea en el marco social, en el marco económico, con la finalidad de preservar la familia, que en estos años no se ha estado haciendo, no se ha estado preservando la familia. Entonces, golpear a la familia es golpear a la sociedad en su conjunto, porque vayamos a lo que dice la Constitución, que es el núcleo de la sociedad. Si la familia se quebranta, entonces si no se protege la familia como tal, vamos a decirlo, entre un hombre y una mujer, no se va a poder de alguna manera a futuro. Entonces no busquemos resultados demográficos, entonces no busquemos, porque los jóvenes no tenemos esa posibilidad de poder planificar la familia. No se puede, es imposible, porque como tú dices, el tema económico es base para poder formar una familia. Exacto. Pero si no puedes tener una economía por lo menos estable, entonces es prácticamente imposible tener familia. Entonces eso genera pues problemas entre las parejas y todo lo demás. Ahora, en Tarija aquí el desempleo es evidentemente, mayoritario el desempleo. Muchos jóvenes no ven, cuando ellos terminan de estudiar o probablemente se dedican de la universidad, salen muchos profesionales, no encuentran un espacio laboral, porque la economía en Tarija más bien se ha reducido. Entonces, porque es muy dependiente del gas, es muy dependiente de lo que recibe del Estado central. Entonces, cuando esta crisis le ha golpeado demasiado y durísimo a la economía en Tarija específico. Y entonces los jóvenes no tienen la posibilidad de acceder a un trabajo formal. Entonces ven la necesidad y la obligación, como si vamos a querer tener familia, por ejemplo, le pongamos así, que un joven profesional no tenía planificado tener familia, pero viene un bebé en camino, entonces no puede trabajar, no encuentra trabajo en lo que ha estudiado, sea contador, abogado, lo que sea,
no encuentra ese espacio laboral que debería generarse en el ámbito privado y en el ámbito público, entonces tiene que hacer comercio informal, porque es lo más rápido que puedes hacer. Porque necesitas, sí o sí, generar recursos para poderle llevar alimento, porque va a haber pañales, porque va a haber una serie de gastos que después se ven en los gastos. Y, y, ¿Y qué va a pasar? Que el alimento está caro, los pañales están caros, la leche está cara. Entonces, todas estas cuestiones hacen de que muchos jóvenes evidentemente la piensen 10 o 20, 30 veces en querer tener familia. Pero los que no han tenido esa posibilidad de, ¿cómo se llama?, de planificar una familia, se ven en la obligación de salir a las calles a ganarse un peso, en cualquier ámbito. Pero el que más prolifera es el comercio informal. En el mercado campesino que decimos aquí en Tarija, todos los días está lleno de jóvenes. Yo lo que más observo son jóvenes trabajando ahí, ocupan el espacio ya de la mamá en su momento o del papá, asumen el mismo comercio que hacía en su momento ese joven profesional, asume el trabajo que tiene, porque no hay de otra, no hay de otra porque necesita generar esos recursos. Entonces, estas cuestiones, el tema del censo, el tema demográfico, hace de que las políticas públicas que se han implementado no han sido las correctas desde hace muchos más años, ni siquiera desde este gobierno, desde hace muchos más años. Hay ciertas medidas que se han tomado que no han acompañado al tema del fomento o del fortalecimiento de la familia como tal, como núcleo de la sociedad. Más bien los ha desgastado, los ha dividido. No hay una cuestión que le vaya a permitir al joven de decirme voy a establecer un matrimonio como tal, pero no tiene, tanto hombres como mujeres tienen una desventaja incluso en lo legal. Entonces, esa desigualdad hace de que lo piensen. Por eso es que es bien complicado. Aquí en Tarija decimos de que no es igual. No es igual que hace muchos años. Mi mamá y mi papá me dicen, no, yo conocí a mi pareja, me casé con mi familia porque eso era lo correcto, pero ahora hay que pensarlo porque no es lo mismo, los valores no son los mismos, la tecnología ha cambiado demasiado la mente de los jóvenes y el desempleo es algo que cala siempre en esta clase de decisiones. Es que es por eso de que muchos no quieren tener familia. Y eso es preocupante para el Estado boliviano, tiene que ser algo preocupante y a todos nos tiene que preocupar el tema demográfico. El no crecer, el no crecer demográficamente nos tiene que llamar la atención y alarmar a todos por igual, porque no es posible de que no crezcamos como tú dices, Manuel. Si no crecemos, nos volvemos como un estado mucho más débil y un estado que no planifica su futuro, que económicamente no crece. Son varios factores que perjudican el tema del crecimiento o del no crecimiento de la población, ¿no? Exacto, hermano, tienes mucha razón. Y algo que en tu intervención me ha gustado, hermano, y creo que es necesario poderlo ampliar, es referente al tema de los derechos, ¿no? Que los derechos para unos son de alguna manera aplicados de una manera bien estricta y para otros es de una manera muy distinta, ¿no? Y ahí quizás es necesario analizar de cómo estos derechos que se tienen en el país nos han ido deformando como sociedad, ¿no? Porque somos uno de los países que tiene leyes para todo, hermano, para todo, ¿no? Tiene ley aquí, ley allá, su reglamentación de todo y de nada, y en esto, hermano, tú como abogado, ¿no? También conoces, hermano, conoces, aparte de politólogo, abogado, se puede hacer un análisis un poco más profundo, ¿no? No tan solamente el tema politológico como ciencia, ¿no? La ciencia política, sino el aspecto legal que es muy importante y posteriormente también, ¿no? Con otros compañeros podemos analizar el tema económico que también de alguna manera la vivencia diaria podemos entenderlo, ¿no? Pero a profundidad quizá en algún momento con otros compañeros. Pero en el tema legal que estamos hablando, refiriéndonos a este tema, podemos ver, ¿no? Hay algunas normativas que queramos o no queramos, y creo que muchos en el país ya cuestionan de cómo tan solamente se encarga de destruir la familia, y tú lo has dicho. Se encarga absolutamente de destruir desde el mismo código, ¿no, mi hermano? Y ella no solamente es la familia, son las familias.
así que basta, tu hermano ya constituís una familia, ¿no? Así que totalmente apartado, has enconado a lo que es la familia nuclear, ¿no? Esa familia que verdaderamente deberíamos nosotros trabajar para que sea la familia que verdaderamente se tenga que garantizar en absolutamente en todos sus derechos, pero al final pareciera que estamos llevándonos a un extremo donde no nos interesa la familia desde la misma normativa, ¿no? Incluso aunque sea antes, para el tema del divorcio se tenía causales, ¿no? Pero ahora no, basta la voluntad de una persona y listo. Es como cualquier cosa, mi hermano. Tú te casas y listo, te separas y no interesan ni los hijos ni nada, al margen que digan que la normativa garantiza, no. Porque si tú no garantizas la familia, en vano estás manifestando que con otra normativa más que lo metes, que quieres garantizar los derechos de alguien, ¿no? Absolutamente. Pero hermano, ¿cómo podemos ver esto tomando en cuenta de que tenemos tantos derechos, mi hermano, pero garantizan o están empeorando la realidad del país? Mira, hermano, yo creo que eh, ha pasado una cuestión grave en el Estado boliviano. Se ha permitido de que se quebrante específicamente la igualdad ante la ley. Eh, Antes que nada, el tema legal es bien importante para garantizar el tema de la familia. Y la no igualdad ante la ley, eso hace que quebrante la familia. Entonces, la recomendación actual así como está ahora la normativa nacional específica, es no casarse, porque no hay igualdad legal, constitucional, porque hay leyes especiales que favorecen a cierto género y eso no es posible en un Estado de Derecho. Cuando tú vas a la Facultad de Derecho, se te explica de que el tema legal es para poder regular y darle a cada quien lo que le corresponde. El problema es que hoy en día como tal, el Estado boliviano ha permitido ciertos privilegios en razón del género y eso no puede haber. Entonces, tiene que corregirse esa situación. Yo no digo que sea que esté mal, sino que tiene que corregirse esa situación. El principio de igualdad ante la ley es garantía de que se vive y se constituye en un Estado de derecho. Y entonces eso fortalece la familia como tal y le permite al Estado boliviano tener mayor población, que es lo que quieren el crecimiento de la población. Pero si no se corrige esas situaciones, que le vayan a permitir de fortalecimiento de la familia, del núcleo de la sociedad, va a seguir teniendo el mismo problema. Y como tal, como Estado, corremos el riesgo de no crecer. Y eso, un Estado que no crece es vulnerable, y eso lo sabemos en el ámbito de la ciencia política. Y eso lo vuelve más vulnerable ante potencias extranjeras. Entonces, si no se fortalece como tal y no se corrige esa situación, lo único que va a permitir es eso. Y como abogado se ve y se plasma en la sociedad y en su conjunto, se plasma la vulneración de derechos de hombres y mujeres. Y no hay una igualdad ante la ley. Entonces, de manera legal se trata de sesgar las decisiones que tomen los juzgadores, que sea en razón del género, no puede haber eso, tiene que ser en razón de los hechos. Entonces, eso es lo importante, porque si esa igualdad de la ley tiene un sesgo en razón del género, no es posible. No es posible tener igualdad ante la ley. Entonces, por eso es que hoy en día sufrimos este tipo de problemas y nos vemos todos los días como abogados. Hay cuestiones de que parecieran ser automáticas y no son de análisis técnico, científico como tal, y que simplemente le dan herramientas al juzgador que no son creíbles. Entonces, por eso es que hay mucha injusticia. Entonces, muchas personas tienen el temor de constituir una pareja o una familia, no ven de alguna manera la posibilidad en el futuro de conformar una familia. Entonces, esto es una cuestión que se debe profundizar, que se debe analizar, se debe tener criterios técnicos y jurídicos que le permitan al Estado boliviano corregir esta situación, ¿no?
Así es, hermano, sin duda hay mucho que tienen que hacer, ¿no?, los gobernantes. Y considero que las autoridades que actualmente están fungiendo, quienes son partes, son legisladores, no son ellos quienes tienen que promover las normativas y los cambios en lo que es actualmente en la parte jurídica del país. Deberían ocuparse más en eso, ¿no? No estar viendo de poder construirse otro cholet más como una diputada, si no me equivoco, no senadora, que es, ¿no? Millones se está gastando en una construcción mientras la población está sufriendo los resultados de su falta de trabajo, ¿no?, que ellos son los responsables de poder hacer muchas cosas. Pero para continuar, hermano, el otro punto que sin duda es bastante importante, que viene a ser las movilizaciones y el paro cívico en Santa Cruz, tomando en cuenta de que la Asamblea de la Cruceñidad ha determinado, ¿no?, para poder realizar estas acciones, las siguientes resoluciones. La primera, que es rechazar los resultados del censo 2024 expuestos por lo que es el INE, ¿no?, el Instituto Nacional de Estadística. También estaban pidiendo que se formalice lo que es una comisión técnica del gobierno departamental, municipal, la universidad, el comité cívico. También están solicitando varios otros temas referente al INS, al tema de que las autoridades declaren desastre debido a lo que está existiendo, los incendios activos, ¿no?, en Santa Cruz. Y también están pidiendo al Poder Judicial que deje de prestarse al manoseo político para liberar a los presos que actualmente son considerados por ellos presos políticos. Y otros puntos que van a nivel regional, pero lo que a nosotros nos interesa es un análisis inicialmente coyuntural, prospectivo, y también ver la manera de cómo podemos nosotros, con las herramientas proporcionadas que nos da la ciencia política, identificar si todo este contenido que se está realizando es real o simplemente son cortinas de humo, ¿no? Podemos presumir, ¿no? Nosotros en su momento no estamos haciendo declaraciones afirmativas, sino estamos presumiendo que posiblemente con estas herramientas que tenemos estamos analizando. Un ejemplo, podemos presumir que los incendios que se están dando en Santa Cruz, ¿no?, en todo este sector que está siendo afectado, puede ser también una cortina de humo, ¿no?, tomando en cuenta de que el país actualmente, enlazándonos con el último punto, que es de frente a los ponchos rojos, ¿no?, que están ya tomando decisiones radicales, ¿no? Ellos ya han manifestado de que se van a movilizar hasta que se vaya el gobierno. Eso es lo que han dicho. Y pareciera que va de la mano y conectado, que se declare desastre nacional. Hoy día se ha declarado, ¿no?, desastre nacional por lo que son estos incendios. Entonces, ¿cómo, hermano, podemos analizar toda esta situación? ¿Son cortinas de humo? ¿Puede ser algún tipo de casualidades demasiado conectadas? ¿O cómo podemos verlo desde un análisis político? Y vuelvo a reiterar, para que en su momento no pueda existir ningún tipo de acción legal, ¿no?, ni nada. Nosotros estamos haciendo análisis, estamos presumiendo, ¿no?, lo que posiblemente puede pasar. ¿Cómo lo podemos, vemos eso, mi hermano? Bueno, sí, hay una, o sea, esa perspectiva que vamos a hacer del contexto, evidentemente, del movimiento cívico en Santa Cruz, obviamente responde a la no conformidad del tema del censo, porque fue, como hemos dicho anteriormente, la región más interesada que el censo favorezca, evidentemente, porque es el departamento con mayor población, con mayor economía, y que le permite ser la principal economía del país. Eso es por una parte. Pero evidentemente las decisiones que está tomando el comité cívico, evidentemente parte como base el tema del censo, que hace que las instituciones de Santa Cruz se pronuncien al respecto y empiecen un tema de lucha cívica, así lo vamos a decir, evidentemente. Pero vamos a decir que a nivel nacional ya se estaban anunciando movilizaciones. Entonces es válido decir
que ahí ya hay una coordinación de la sociedad en su conjunto, no vamos a decir que es política, evidente que no, es una coordinación ya social que por el descontento que se tiene, porque ese descontento es económico específicamente, y del tema del censo, evidentemente porque las perspectivas que había en su momento no les dan no les da los números, porque lo que necesitaban era que les entre recursos por el tema de coparticipación tributaria. Entonces, esos recursos que ya no le van a llegar hace que la región se sienta molesta. Y por supuesto, lamentablemente, la madre tierra en este momento está sufriendo un incendio, los animalitos, el, el tema de la población indígena que vive en ese momento, campesina que vive alrededor, está sufriendo. Entonces hacemos un llamado de que todas las autoridades en su conjunto haga lo que mejor o tienen que hacer en este momento, ¿no? Entonces, pero no es descabellado pensar de que el tema de los incendios se puede estar fomentando con fines políticos, porque se ha visto cuestiones bien complicadas que se han tratado de poder desviar la atención con la finalidad, con fines políticos, y se ha visto muchos casos. No vamos a decir, lo lamentable es que este tema de los incendios en Santa Cruz específicamente, se ha venido reiteradamente, se ha venido sucediendo. Entonces, no podemos nosotros descartar ciertas situaciones porque el país en su momento, vamos a decir siempre desde el pensamiento político, desde el ejercicio del poder, desde el ejercicio de las finalidades políticas de alcanzar objetivos con la finalidad de desgastar gobiernos, regiones y demás, es válido decirlo. Pero evidentemente es una perspectiva de lo que se puede, porque bien podemos tener la razón o no podemos tener la razón, pero en los hechos lo que se está sufriendo la población es lamentable, porque no se han tomado las medidas correctivas, porque no es la primera vez que se incendia Santa Cruz, o otros departamentos, Tarija también ha tenido ese tipo de problemas. Entonces no se han tomado las medidas que corresponden con la finalidad de poder tener una situación preventiva. Entonces ahí desde la gestión no ha sido la correcta para poder prevenir el tema de los incendios. Por ahí yo sí los voy a dar, porque no ha sido oportuno, no ha sido correcto, no ha sido la gestión pública que se tenía, porque hay las instituciones para eso. Entonces, no se ha activado los mecanismos jurídicos e institucionales para poder prevenir el tema de los incendios. Desde el gobierno central, departamental, que son las instituciones que deberían estar coordinando esa situación, y ha tenido que ser el llamado de una persona que es voluntaria en esta situación, una bombera voluntaria, de hacer el reclamo que se declare el tema de la emergencia nacional, y todo lo hemos visto. Entonces, ante esa preocupación, ya la realidad los rebasa nuevamente, porque se estaba viendo que había un conflicto en La Paz con el tema de los compañeros del Poncho Rojos. Entonces, se ve en lo práctico, en lo material, que ya la realidad les está rebasando. Entonces, por eso es que muy tarde la reacción de las autoridades, que son llamadas por ley a tratar de resolver este problema, que para que puedan tener recursos personal y puedan tener, aunque sea ayuda internacional, con la finalidad de poder salvaguardar la biodiversidad, y que los animalitos no sufran y que no se pierda fauna forestal y demás. Entonces, evidentemente es muy tardía la reacción, y por supuesto tratar lo más antes posible de poder salvar a las personas que están cerca, tratar de salvar a los animalitos, y poder hacer un plan de acción con la finalidad de poder resolver esto lo antes posible, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? Así es, hermano, tienes mucha razón. Y lo que molesta, ¿no? Y creo que hay que decirlo las cosas como son, ¿no? No podemos cambiar el formato de nuestro espacio que tenemos. Las cosas sin censura, se dicen las cosas como son, ¿no? Y uno creo que la gente igual considera es que estamos viviendo en una etapa donde se dice una cosa ante la comunidad internacional, en los discursos, pero en la práctica es muy diferente, ¿no?
dicen la madre tierra, tenemos que cuidar la madre tierra, la Pachamama, que esto, que el otro, pero en el momento dado no les interesa. Estamos viendo cómo el país arde y esto solamente en discurso, en foros internacionales, en pedir créditos, ¿no? Para cuidar la madre tierra, pero en el momento dado no hay nada. Y eso es una realidad y considero que las autoridades tienen que tomar conciencia y tiene que haber coherencia. Es igual que el tema de la descolonización, ¿no? Hablamos, estamos en un proceso de descolonización, que esto, que el otro, y después estamos viendo a los senadores están yendo a donde quienes nos han quitado todo, quienes nos han colonizado en su momento, ¿no? Estamos yendo a España a decir Jala Madrid, ¿no? Y demás cosas. Lamentablemente estamos en una etapa totalmente distorsionada. Hablamos de la descolonización y después estamos celebrando Halloween, están celebrando muchas costumbres las cuales no van con nosotros, una culturación extrema. Hablamos de lo que son el tema de nuestros saberes propios, ¿no? El tema de poder de alguna manera reconocer, algún tema de ver la manera de cómo volver a ser parte de nuestros conocimientos y saberes propios, pero después estamos absolutamente copiando lo que son ese tipo de tradiciones, de costumbres de otros países. Considero que lamentablemente hay una contradicción absoluta en lo que son los hechos y la práctica de parte de quienes lanzan discursos que en su momento solamente van en letra muerta, ¿no? Y en la práctica lamentablemente es muy distinto y en todo, no hermano, absolutamente en todo. Dicen una cosa, pero en la práctica es absolutamente lo contrario. Tan solamente en ese ejemplo, ¿no? De las tradiciones se puede denotar de cómo hay esa contradicción totalmente absoluta. Un claro ejemplo también, ¿no? Que hemos ido viendo de cómo se habla de gobernar escuchando al pueblo, pero cuando el pueblo dice algo que es muy diferente a lo que ellos quieren, es absolutamente contrario. Se habla de democracia, de defender la economía, de defender tantas cosas, pero en su momento hacen todo lo contrario. Y creo que la población está absolutamente consciente de todo lo que estamos viviendo y considero que más adelante de una u otra manera va a pasar factura. La población es muy inteligente, la población es sabia y creo que las autoridades que están fungiendo, ¿no? Actualmente en estos espacios, quienes pueden cambiar son ellos, y creo que si tienen algo de conciencia de patria, conciencia de país y de tantas cosas que dicen, ahora es cuando la gente quiere ver prácticas, quiere en hechos ver todo lo que manifiestan en teoría. Pero hermano, a ver, en esta lógica, en esta línea que vamos, el último punto que creo que es también muy importante es de frente a los ponchos rojos, el conflicto que se tiene y también el paralelismo sindical promovido, ¿no? Inicialmente hay que dar a conocer quizá esos datos, ¿no? De que a nivel nacional ya se conoce como en la ciudad de La Paz el tema de estas organizaciones, ¿no? A nivel de todo el departamento, sobre todo de la provincia Masuyos, ¿no? De los ponchos rojos, inicialmente se ve cómo están divididos, una facción que está anunciando el bloqueo de caminos y la otra que denuncia atentado, ¿no? Donde resalta en este conflicto un dirigente que hasta el momento considero que está de alguna manera teniendo mayor espacio a nivel nacional que muchos políticos en el país y dirigentes, ¿no? Que es el señor Mamani, si no me equivoco, David Mamani, que es el representante de los el dirigente de los Ponchos Rojos, de esa facción que está promoviendo lo que es este bloqueo nacional, ¿no? De caminos. Y creo que hay que tomar muy en cuenta algunas declaraciones que da a conocer, porque al mismo tiempo que está dando a conocer y denunciando muchas cosas que el gobierno está haciendo, también está mostrando cómo es la esencia, ¿no? La esencia de estos sectores campesinos que verdaderamente tienen un papel y han jugado un papel muy importante en el rumbo de la historia, ¿no? Si ellos en su momento deciden algo, considero que a nivel del país va a tener un impacto muy importante. Y hermano, ¿cómo lo vemos este conflicto de los ponchos rojos y sobre todo ese paralelismo sindical promovido, ¿no? Porque el gobierno, si hay un sector que no está con él,
lamentablemente, y no solamente este gobierno, esto viene desde mucho atrás, ¿no? Desde Evo Morales. Evo Morales hacía lo mismo, si un sector no le parecía, en su momento ya impulsaba para que se dé el paralelismo sindical en estos espacios. Igual se ha visto en el tema de los yungas, ¿no? Los compañeros de los yungas igual, no había los dirigentes que estaban de ADEPCOCA y había otro ADEPCOCA que era paralelo, ¿no? Pero ¿cómo vemos, hermano, este paralelismo sindical promovido? Sí, eh, como tú dices, el tema del sindicalismo es bien importante entender porque el paralelismo hace que estos sectores sociales se dividan y se confronten, evidentemente por un interés evidentemente político, porque estos sectores sociales aglutinan muchísimas personas, son históricas, tienen una contestación bien importante y por lo tanto hace que evidentemente ponga en tensión a la población. Pero en el caso específico de los compañeros Pochos Rojos, eh, en este año se ve con mayor visibilidad, con mayor eh, análisis para poderlo hacer, la actitud que ha tomado, ¿no?, el sector del señor David Mamani, porque se ha visto de que el sector de los compañeros Ponchos Rojos en este caso ha tomado una actitud de acción, ya no de amenaza. En su momento le ha dicho el señor gobierno nacional, haga esto, no estamos de acuerdo, no promueva la división, necesitamos nuestra sede sindical. Esa intervención del Estado hace de que haya una confrontación directa. Evidentemente que el Estado como tal hace una intervención con la Policía Nacional y eso es lo que cala y lo que le molesta al sector específicamente de los compañeros conchudos. Y hemos visto y todos hemos sido testigos de que son muy combativos y entonces ha rebasado a la policía y entonces ha dejado muy mal parado al gobierno central porque no ha podido entablar diálogo, no ha podido hacer negociación política, no ha podido realizar una negociación que le vaya a satisfacer a las demandas de este sector. Como tal, el Estado central no tendría por qué tomar posición por nadie, pero ha hecho esa situación y entonces por lo tanto perjudica a este sector y hace que evidentemente haya un paralelismo. Entonces, y eso genera un conflicto como tal. Y ahora, los compañeros Ponchos Rojos que dirige el señor David Mamani han tomado decisiones drásticas y esas decisiones evidentemente es la lucha social y como tal es tratar de acercar a la ciudad de La Paz y por cerrar todos los puntos con un bloqueo. Entonces, las medidas son de hecho. Entonces, esas medidas, antes de que sucedan, yo les recomiendo más bien tratar de poder llamar al diálogo para que estos sectores no vayan a tratar, digamos, de continuar con su movilización y trate de llegar a una negociación como corresponde, sentarse en la mesa de diálogo. Pero si se pone intransigente el gobierno central, que vamos a respetar la ley con las fuerzas del orden, entonces, bueno, ya está yendo mal, digamos. Y entonces eso va a perjudicar a la población. Entonces, aquí va a depender mucho de la agilidad política que vaya a tener el gobierno central con la finalidad de poder desmovilizar a estos sectores. Entonces, las medidas que están tomando, y si nosotros hacemos una lectura de las decisiones que ellos han tomado, evidentemente son declaraciones muy fuertes. La renuncia del presidente, la expulsión del vicepresidente del sector, de los Ponchos Rojos, expulsando a otros compañeros, evidentemente con una posición frontal, crítica, obviamente sumamente molestos porque la situación y la intervención específicamente de la Policía Nacional ha hecho que ellos tomen esa posición estrictamente radical. Y evidentemente hay otros sectores que se están solidarizando con el movimiento de los compañeros de Ponchos Rojos y está poniendo en una tensión específicamente al país en su conjunto, porque todos vemos con mucha atención lo que vaya a hacer los compañeros de Ponchos Rojos, porque el cercamiento a la paz
va a hacer que la población en su conjunto que está en estas urbes, tanto del Alto como de La Paz, vayan a empezar a sentir, si se llegara a concretar el cerco a La Paz, vayan a ver específicamente en el tema del combustible, en el tema de la economía, el tema de la especulación que podría darse en la ciudad de La Paz, ¿no? Porque va a haber, y el bloqueo evidentemente perjudica a toda la población. Entonces, si es que el gobierno central en su conjunto no toma medidas de diálogo, de acercamiento con los movilizados, entonces va a tener problemas y evidentemente va a no poder eh, llegar de mejor manera y en una buena posición al gobierno central, ¿no? Es así, hermano, tienes mucha razón. Son elementos que consideramos que el gobierno tiene que tomar muy en cuenta, ¿no? Y creo que ahí hay algo que se tiene que resaltar, ¿no? La participación de buenos asesores políticos dentro del Estado. Y eso se puede evidenciar que lamentablemente se ve algunas acciones las cuales se está promoviendo el gobierno y específicamente, ¿no? En el tema político, donde pareciera ser acciones totalmente planificadas, pero con el resultado que prácticamente les da un resultado contrario a ellos mismos, ¿no? Muchas declaraciones vemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos inicialmente, ¿no? Las declaraciones del ministro que le acusa a la diputada por no tener hijos, ¿no? Algo, son temitas que pareciera que de una u otra manera quieren tener esas cortinas de humo para que la gente hable de esos temas y olvide de lo que es la realidad del país, de esa crisis económica que estamos viviendo, pero al mismo tiempo, como hemos manifestado en esta intervención que estamos llevando adelante, que es la participación importante del sector profesional politológico, ¿no? Y creo que muchos decían que es importante que estos espacios tengan algún tipo de acción reivindicativa, ¿no? Porque donde verdaderamente tuvieran que estar gente que conoce de política, está gente que conoce de otras áreas, pero conocen esas áreas, pero no conocen del tema político, ¿no? Porque el tema político pareciera que cualquier persona que va, habla bonito o habla alto con una voz gruesa es político, y no es así, ¿no? Consideramos que el tema y el concepto del político va más allá de eso, no solamente es alguien que puede tener un buen discurso, ¿no? Sino al contrario, es una persona que verdaderamente puede entender la realidad social y de alguna manera dar respuestas a eso. Entonces, hermano, en ese escenario que estamos dando a conocer, ¿qué se puede recomendar al gobierno, hermano, al margen de lo que ha sido manifestando, en cómo y de qué manera se puede ver y salir de esta etapa tan problemática, ¿no? Y es raro, ¿no? Pareciera que llegando a octubre siempre pasa de todo en el país, ¿no? Y estamos ya, imagínate, hermano, estamos ya, pareciera empezando, ¿no? Con este preámbulo, y en octubre, Dios mediante, bueno, esperemos que no pase muchas cosas, pero bueno, pareciera, ¿no? Hay mucha similitud. Cada octubre pasa algo. ¿Qué crees, hermano, en ese análisis prospectivo de todos estos elementos que se están dando, ¿no? Santa Cruz se está movilizando, aquí viene el tema de los ponchos rojos, los gremiales que continúan y han dicho que van a continuar con sus acciones, esta marcha por la democracia de la Central Obrera Boliviana, que seguramente va a tener repercusiones, ¿no? Es una marcha que pienso que no va a tener el resultado que quieren, sino que va a tener más bien el repudio de la gente, porque la gente está molesta, ¿no? La gente va a decir, mira, ahí están marchando esos tipos que ganan más de 30.000 bolivianos al mes, ¿no? Están marchando ahí por la democracia, por la economía, pero ellos ganan bien, ¿no? Ellos ganan más de 30, por lo menos están sacando eso de sus montos muchos de los dirigentes, ¿no? Si vemos la planilla de lo que son los representantes de YPFB, muchos dirigentes ganan ese tipo, y seguramente si vemos de muchos que están en la representación de la Central Obrera Boliviana, yo considero, pienso, estoy suponiendo que también deben tener muy buenos sueldos, y ahí están marchando por la economía, por la democracia. Pero hermano, ¿cómo vemos todo este escenario, este panorama que se viene? Creo que estamos transmitiendo también por la
página de Facebook que se denomina Conversatorios sin Censura, y al mismo tiempo estamos compartiendo con una señal de un medio amigo que es Radio Libertad. Eh, ¿Cuál es la sintonía? No lo recuerdo, la vamos a compartir en los comentarios abajo, pero al mismo tiempo estamos probando a ver si se puede transmitir por las redes sociales más adelante. Nervin, no sé si ya estamos nuevamente. Perdón, no, se me fue la señal, mil disculpas. No, se entiende, mi hermano. Estamos ya para el tema conclusivo, mi hermano. ¿Qué podemos manifestarle, no? Como te decía, en todo este panorama que absolutamente bastante complicado, ¿no? Para el gobierno y para el país. ¿Cómo podemos dar una conclusión referente a esta semana, ¿no? Con tantos temas que hemos tenido. ¿Qué es lo que podemos concluir, hermano? ¿Cómo podemos concluir con lo que es este conversatorio? Sí, se vienen unas semanas bien complicadas. Eso es lo que tiene que entender y tratar de poder hacer las gestiones que le corresponden. Tiene que entender que en el tema del ejercicio del gobierno como tal, tiene que tratar de poder buscar o idear las mejores formas de poder gobernar sin necesidad de utilizar el tema de la fuerza. Eh, Tiene que entender que los sectores movilizados lo hacen con la finalidad de poder hacer reclamar específicamente sus derechos, independientemente de su afinidad política o no. Eh, Como tal, el país está viviendo en una constante tensión de esa complicación que tiene, ¿no? Económica, social, específicamente de la no coordinación entre el movimiento socialismo, que es el partido gobernante, y por supuesto hace eso que le ponga en tensión. Entonces, lo recomendable es que el gobierno central tenga la posibilidad de poder entablar el diálogo con todos los sectores, que es lo más recomendable. Y ese diálogo tiene que ser siempre en el marco más honesto, más franco, tiene que ser de cara a la población y decir la verdad, digamos. No tratar, digamos, de desviar la atención, no tratar de decir vamos a hacer un referéndum, pero las preguntas salen como que no están, digamos, ajustadas a lo que corresponde, porque las preguntas tienen un sentido de que también no corresponde, porque la decisión depende siempre del gobierno central. O sea, no son preguntas que vayan a ser de profundidad histórica. Entonces, esa cierta toma de decisiones que tiene que ser en el ámbito, ¿no? de el mejoramiento, no de cortinas de humo, como decimos nosotros. Entonces, tiene que tratar de ser un poco más serio al momento de poder tratar de resolver estos problemas, porque se le vienen protestas y demás. Entonces, tratar de ceder, de tratar de ceder en el diálogo, a eso me especifico. Entonces, evidentemente tiene que tratar de buscar mayor afianzamiento con la finalidad de poder, ¿qué cosa? Mostrar gestión pública, qué decisiones se está tomando en el conjunto para beneficiar a la población. Estamos tomando estas medidas en el tema de hidrocarburos, en el tema económico, en el tema agropecuario, en el tema social, en el tema de obras, en el tema de carreteras. Todas esas cuestiones tienen que hacer que se vea que la población lo esté sintiendo específicamente en el tema del contrabando y demás, que vaya a sentirlo la población, la juventud o las personas que son económicamente activas. Entonces, esas medidas va a tratar de alguna forma de posicionar de mejor manera al gobierno nacional. Entonces, tiene que tratar de mejorar mucho más la gestión pública, de tomar decisiones que le vayan a beneficiar a la población, ¿no? Así es, Nervi, tienes mucha razón, hermano. Y sin duda, ¿no? El gobierno tiene que hacer las cosas como tiene que hacerlas, ¿no? Y un claro ejemplo es ya dejar
de pensar que la población boliviana de una u otra manera no entiende lo que está haciendo, ¿no? Y lo que es bastante evidente que pareciera que de una manera bien premeditada realiza algunas equivocaciones, ¿no? Un claro ejemplo de las preguntas, ¿no?, del referéndum que quiere hacer es muy evidente, o sin duda, si no es premeditado estos errores, pareciera que o debe tener, presumo, un personal bastante ineficiente, incompetente, ¿no? Porque hay gente profesional, considero que en cada ministerio, en cada unidad que se encarga de realizar lo que son este tipo de acciones, son gente preparada, ¿no? Por algo se les paga muy bien, son gente en los ministerios, viceministerios, hay mucho personal que tiene muy buenos salarios y sin duda pienso que debe ser personal capacitado, pero viendo cómo realizan este tipo de acciones como son las preguntas del censo, no se pone mucho en duda, ¿no? Pone mucho en duda porque mira, hasta un estudiante que está empezando los primeros años puede hacerlo mejor y no equivocarse de esa manera con ese tipo de preguntas que dan mucho que decir y la gente, yo lo he dicho, si quiere ganar tiempo, está ganando tiempo, pareciera, pero también al mismo tiempo está existiendo un desgaste muy, pero muy duro a lo que es su propio gobierno, ¿no? Como muchos dicen, nos están haciendo el harikiri, ¿no? Si no me equivoco dicen ahí, ¿no? Y es algo pareciera que muy premeditado, muy evidente, y hay algunas cosas que uno tiene que hacerlo de una manera bien sutil, bien discreta, de una u otra manera que no sea tan público y que no tenga tanta crítica como la cual están teniendo. Pero hermanos, sin duda creo que el tiempo nos ha quedado muy corto y creo que al siguiente fin de semana vamos a hacerlo con mayor detalle y sin duda se van a sumar muchos, o si no vamos a continuar nosotros como siempre lo hemos dicho. Eh, Hermano, ¿algo más que podamos decir para ya despedirnos de quienes nos escuchen? Sí, Manuel, tú mismo lo dices, digamos, el tema de los acompañantes de quien ejerce el poder tienen que ser personas que sean realistas y que digan y vean las cosas con mucha franqueza y que si se va a plantear una toma de decisiones se haga siempre con la afinidad que amerita. Y si no tienen la finura como para poder convencer a la población, entonces la medida se cae. Entonces, no habla bien de quien ejerce el poder, porque al final de cuentas el que ejerce el poder es el que pone la cara. Y entonces, si se va a tomar medidas, tiene que ser con la mayor responsabilidad que corresponde y amerita de los cargos que ocupan. Entonces, eh, con la finalidad de poder ser más apoyar o no apoyar en sí, sino que aportar, a eso me voy, de aportar a que el Estado boliviano sea más grande, más fuerte, obviamente siempre con la finalidad de poder de hacer ese aporte, que se puedan tomar las medidas que corresponden, como tú dices, que sean medidas que le vaya a aportar a la población, que no tenga las complicaciones que tiene. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla la política nacional en estas semanas y vamos a ver cuál es la reacción que va a tener las autoridades nacionales. Y entonces esperemos que se tomen, específicamente en el tema de la Amazonía, se tomen las medidas correctivas lo antes posible y se pueda, ojalá, solucionar esto con la mayor rapidez que corresponde, ¿no? Exacto, hermano. Y para terminar, hermano, y creo que es necesario e importante, ¿no?, poder dar a conocer esta pregunta, hermano. Desde el sur de Tarija, hermano, desde Tarija, el compañero politólogo Nelvin Aramayo, ¿cuál es su criterio referente a lo que es el dirigente de los Ponchos Rojos, David Mamani? Yo creo que tiene tiene algo especial el señor David Mamani, es cuando vos lo escuchas hablar, tiene la claridad, tiene el carácter,
tiene el liderazgo, tiene una posición firme a lo que refiere y a la lucha que corresponde. Improvisado no es. Entonces, tiene ese brillo de liderazgo que corresponde porque va a llegar seguramente, va a llegar muy lejos, de eso estoy seguro, si tiene la misma actitud. Eso hace que le sea una persona muy de ver, de poner mucho cuidado, muchos ojos en él, y con el tiempo se ve ahora mostrado su fortaleza porque ha llevado el movimiento campesino de los Ponchos Rojos a La Paz, a la sede de gobierno, y ha mostrado que tiene cierta fuerza, cierto liderazgo que le ha permitido poner en aprietos al gobierno nacional, ¿no? Entonces, y evidentemente hace que él tenga una figura imponente, bien firme, y habla muy bien, ¿no? Porque evidentemente tiene ciertos, como te decía, claridad de lo que quiere, evidentemente tiene ese apoyo. Entonces con el tiempo vamos a ir viendo, ¿no? Si se fortalece se cae, ¿no? Su liderazgo, pero hoy en día se ve que tiene un liderazgo fuerte, potente, que se hace hablar, se hace escuchar, dice con claridad lo que quiere, lo que siente y evidentemente es confrontacional contra el gobierno nacional, ¿no? Muchas gracias, Nervin. Sin duda ha sido un espacio el cual hemos compartido desde el sur de Tarija hasta el centro minero de Huanuni, un espacio bastante innovador porque es bastante rústico, pero también que se trata de temas que la población cada día ve y vive de manera permanente. Bueno, estábamos en el conversatorio número 9 de Conversatorios sin Censura. El día de hoy teníamos como invitado especial al rector de la Universidad Nacional de la Zamudio, que es el señor Baloy Pardo. Seguramente posteriormente vamos a contar con su presencia para poder hablar referente a este tema tan importante que es la creación de una nueva universidad y demás temas que atingen al mismo tema. Estábamos esta noche con el politólogo, abogado Nelvin Aramayo desde el sur de Tarija, y agradecemos a todos quienes nos han acompañado esta noche. Hasta una nueva oportunidad y buenas noches a todos. Buenas noches, Nelvin. Buenas noches, hermano.